que matan bacterias gram positivas y gram negativas, entonces con el antibiótico están listos. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que en el último tiempo han aparecido microorganismos que son resistentes a los antibióticos. Si te dan un tratamiento y no funciona, y ahí tienen que hacer otro tipo de análisis y un antibiograma para ver a qué antibiótico es resistente la bacteria, tienen que aislarla, a cuál es sensible y hacerte un tratamiento con los antibióticos a los cuales es sensible. Pero la verdad es que tampoco necesitan saber si es un vibrio cólera, si es una salmonela, una coli, sino que todas las tratan igual. El problema de eso, por ejemplo, en el caso del STEC, es que esa bacteria en particular produce mucho daño, entonces hay que hacer un control rápido y te dan como 3 antibióticos juntos para eliminarla rápidamente. Entonces, si hay un brote, el médico tiene que estar atento, o hay otros síntomas también. Es diferente a una gastroenteritis normal, ¿ya? Entonces, ya vimos que hay 3 tipos de microorganismos que pueden estar asociados a alimentos. Los síntomas comunes que produce una gastroenteritis, ustedes ya los conocen. Yo creo que todos hemos sufrido una gastroenteritis alguna vez en nuestra vida. Mucho dolor. ¿Y la ictericia? ¿Alguien sabe lo que es la ictericia? No, profe, yo no. La Yo no. ictericia es cuando uno se pone amarillo. Y eso es debido a daño hepático, ya sea porque el hígado está preocupado de eliminar algún microorganismo o, bueno, ustedes saben que es el detoxificador, entonces el EPS y todas esas cosas que tienen las bacterias que nos pueden producir daño, el hígado está ocupado en eso y comienza a tener dificultades para eliminar, por ejemplo, la bilirrubina y uno se pone amarillo. Entonces, el pobre tipo este que canta la salsa, ¿cómo se llama? Me sube la bilirrubina. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra está enfermo de la guata, en realidad puede tener una hepatitis o bien una infección y si el amor le produce estar amarillo, la verdad es que lata. Cuando sube la bilirrubina ocurre eso, te pones amarillo, ¿ya? Porque uno de los compuestos, debido a la acumulación de bilirrubina, una consecuencia es que esto produce una coloración debido a que la bilirrubina es amarilla y es un indicio, también es un síntoma que se asocia. Cuando tienen hepatitis, cuando una persona tiene hepatitis, ahí hay daño directo al hígado. La hepatitis es una infección viral, bueno, puede ser bacteriana también, pero viral, del hígado. Y por lo tanto el hígado está funcionando mal. Y en ese sentido, la bilirrubina se comienza a acumular, empieza a subir y la gente se pone amarilla, ¿ya? Entonces, importante síntoma a controlar. Ya, este es el catálogo que a mí me da lata. Existen varios microorganismos asociados a alimentos, que hay algunos que se pueden destacar. Les puedo contar anécdotas de algunos de ellos. Por ejemplo, Bacillus cereus esporula. Los Bacillus que esporulan, Clostridium también esporula. Al esporular, recuerden que la espora es una estructura donde la bacteria detecta que las condiciones son adversas para su replicación y protege su DNA y lo mete como en muchas cajitas de proteína para protegerlo. Recuerden que todo ser vivo, su misión en la vida es poder proteger su material genético y transmitirla a las generaciones futuras. Es la misión de todo ser vivo, incluyendo las bacterias. Entonces, las que pueden esporular, las que tienen todos los genes asociados a la esporulación, cuando ven, por ejemplo, un aumento muy drástico de la temperatura o una disminución muy dramática de la actividad de agua, esporulan. Hasta que llega el momento en que las condiciones sean favorables y vuelve a germinar. Bacillus cereus es una bacteria que esporula y está asociada principalmente a los cereales. Entonces uno cocina su arroz y mientras está crudo tiene Bacillus cereus, podría eventualmente tener Bacillus cereus, pero como hay una baja actividad de agua, está en forma de espora. Después uno cocina ese arroz y en el momento de cocinarlo lo somete a alta temperatura y esta espora es capaz de soportar esas temperaturas, así que no hay problema. Y después uno termina de cocinar el arroz y lo deja encima de la cocina
el arroz ya tiene una actividad mayor de agua porque absorbió agua, además están todos los nutrientes ahí disponibles, y uno ahí le pone otras cositas, zanahoria, qué sé yo, ahí lo nutre más todavía, y ahí Bacillus cereus puede detectar que en realidad las condiciones son favorables y comienza a germinar y por lo tanto a replicar en el agua. Entonces cuando uno cocina arroz, uno tiene que refrigerarlo si lo va a comer al otro día, porque si no lo refrigera puede producirse una intoxicación alimentaria o una infección alimentaria, ¿ya? En el caso de Clostridium está asociado habitualmente el botulinum a las conservas. Entonces, lo que ocurre es que durante la producción de conserva, ¿alguien sabe lo que ocurre? Por ejemplo, imagine, no sé, unos duraznos en conserva. ¿Qué condiciones harían que Clostridium esporule? O sea, al menos me acuerdo que hace como al principio cuando entramos hicimos conserva en la planta piloto. Y me acuerdo que se sometía como por un proceso de sellado y obviamente que tenía que quedar perfecto y después se sumergía como en una olla a presión. Ya. Hay varios tratamientos ahí, entonces hay temperatura, lo cual no es favorable para una bacteria. Además, suelen tener una solución acuosa rica en algún soluto, por lo tanto hay una presión osmótica muy alta, y eso haría que el microorganismo trate de equiparar a ambos lados la concentración de soluto, acuérdense, y por presión osmótica el microorganismo se arruga y por lo tanto deja de sobrevivir, no tiene agua para hacer todas las actividades. Y lo otro es que disminuye la cantidad de oxígeno disponible, ¿cierto? El sello es súper importante, no entra gas, está lleno de líquido, el espacio de cabeza debe ser muy pequeñito y por lo tanto todas esas condiciones evitan que un microorganismo prolifere en esa lata. Eso hace que la conserva sea un súper buen método de conservación de alimentos. Y en algún momento ahora ya no se usa tanto, pero antes era la forma en que uno compraba alimentos no perecibles. Ahora existen otras como el Tetra Pak, el congelado, porque todos tenemos refrigerador en nuestra casa y algunos tienen refrigerador y congelador, una heladera, entonces de esa manera se nos hace más factible, pero antes que, como les decía, si no tenías refrigerador no eras un pobre diablo, era parte de la vida, no todo el mundo tenía, era muy difícil, eran caros, además difíciles de mantener, si se te echaba a perder, te quedabas sin refrigerador. Cuando yo estaba chica, habían pocos que tenían refrigerador, nosotros teníamos unos chiquititos que mi papi había comprado, y la gente te mandaba a guardar cosas en el refrigerador, pues, cosas, carne, ese tipo de cosas. Y antes de eso no tuvimos refrigerador por mucho tiempo, entonces no se podía comprar tanto alimento, tenía que comprarlo justo nada más y consumirlo fresco. Ya, entonces Clostridium, después que tú abres la lata, y empieza a haber oxígeno disponible, pueden eventualmente germinar. O no sé, diluyes el jugo o ya no está expuesto a alta temperatura y por lo tanto las condiciones son favorables. Y esta bacteria produce una toxina que produce el botulismo y es súper complicado. Sin embargo, en toda la industria se hace detección de este microorganismo para evitar que el alimento llegue contaminado. Clostridium perfringens es un microorganismo que podríamos denominar emergente. Es un microorganismo que comenzó ahora a tener importancia porque han cambiado las técnicas de conservación de carne. Por ejemplo, este microorganismo es microaerofílico, requiere baja concentración de oxígeno, muy bajita, entonces, y puede vivir sin oxígeno. Entonces lo que ocurre es que como utilizamos atmósfera modificada o al vacío, esta bacteria es capaz de empezar a crecer cuando las otras bacterias ya no están presentes debido a que se acabó el oxígeno y están todos los nutrientes ahí disponibles y comienza a crecer y aumentar el número, ¿ya?
Coli, ni hablar, está en el intestino de todos los animales de sangre caliente y por lo tanto puede estar en todos los alimentos de origen animal y también vegetal, porque las aguas pueden estar contaminadas, ya sea por animales o por humanos, bueno, que también son animales, y si se riegan con esa agua, va a llegar coli, va a llegar salmonela, va a llegar shigella, que son enterobacterias y que están presentes en el intestino de los animales, ¿ya? Salmonella y shigella son patógenos, siempre que están presentes producen una enfermedad. No así coli, hay cepas de coli que son comensales, que están dentro de nuestro intestino sin hacernos daño. Pero hay un control y una cuantificación de estos microorganismos en las matrices alimentarias. Staphylococcus aureus es una bacteria que está habitualmente en la piel de las personas y es un patógeno oportunista. Eso quiere decir que una persona si está sana no le hace nada, pero si estás enferma, tu sistema inmune está decaído, puede producir síndromes bien complicados porque es hemolítica, o sea, rompe los glóbulos rojos y por lo tanto baja tu hematocrito y tu capacidad de saturar oxígeno. Vibrio cólera, existen otros vibrios, vibrio parahemolítico, por ejemplo, que está asociado a los mariscos. Por eso no hay que comer mariscos crudos, porque ellos filtran y en su estómago van acumulando lo que hay en el agua y a veces hay bacterias o virus y los van concentrando. Y listeria, que es el gran dolor de cabeza ahora en la industria, no es listería, es listeria. Monocitógena es un patógeno. Listeria inocua no es un patógeno. Esta bacteria produce biopelículas y por lo tanto es muy difícil eliminarla de la industria. Se queda ahí metida en los rinconcitos, se hace resistente a los... ¿Saben lo que es la biopelícula, cierto? Es como una costra. Entonces es muy difícil, una costra microscópica, muy difícil de sacar. Y las que están encima pueden morir, pero las de abajo se hacen resistentes y van creciendo y van contaminando los alimentos cada vez que pasan por la cadena. Aquí hay algunas características generales que los pueden revisar después. Creo que no vale la pena que les lea diapo por diapo contándole la historia de cada microorganismo. Ya les conté más o menos en dónde pueden estar. Quizá eso es importante revisar. Bacillus cereus está asociado a, bueno, carnes. Las carnes siempre tienen todos los microorganismos y cereales. Campylobacter es un gram negativo también produce gastroenteritis. Es una bacteria que cambia mucho su material genético y por lo tanto es muy difícil de controlar. Es resistente a muchos antibióticos debido a que está principalmente en la carne de pollo y el pollo por muchos años fue tratado con una cantidad de antibióticos gigantesca y por lo tanto se hizo resistente, se adaptó y es muy difícil tratarlo y puede eventualmente producir enfermedades autoinmunes. Después de la infección, tú te sanas de la infección y tu sistema inmune para eliminar Campylobacter tiró un repertorio de anticuerpos y algunos de esos anticuerpos pueden reconocer estructuras de nuestro cuerpo y por lo tanto producir enfermedades autoinmunes. Clostridium es anaerobio, como les decía, en la conserva no tiene problema, pero se mantiene ahí en estado de espora y tiene una toxina. Y esa es la que produce el botulismo. Ahí está, enlatados y conservas. Clostridium perfringens también es porulador, es anaerobio, como les decía, después que si tenemos el alimento en vacío o en atmósfera modificada, no tiene problema para replicarse. Escherichia coli, la más complicada que ha dado problemas en los últimos años, la O157H7, es una STEC, una Escherichia coli productora de chigatoxina. No es la única, existen otros numeritos y otras letras, o sea, haplotipos o proteínas que tienen la membrana externa que lo hacen ser reconocido por anticuerpos que producen el síndrome urémico hemolítico. Listeria, la verdad es que está asociado a mucho más alimentos de los que salen aquí. Antes se asociaba habitualmente a los embutidos, pero ahora la verdad es que está en todas partes.
y tiene una característica